Para dar de alta nuevos registros en la base de datos, vamos a tener que trabajar con un formulario que va a pedir como mínimo la información necesaria para satisfacer el alta de ese registro, en particular de esa tabla a la cual queremos afectar. Todas las tablas hemos definido, tienen una serie de campos que son obligatorios, que son not null. Bueno, como mínimo esa información la voy a tener que pasar para que esto funcione. Y ese formulario, por lo general, suele ser también un include en el index. Así como tengo el listado, voy a tener entonces la posibilidad de dar de alta nuevos registros. O también podría ser un archivo aparte del tipo alta-posteo.php que repita toda la interfaz de la página web. Voy a ir al bloc de notas y lo que voy a hacer entonces es decirle a las categorías que quiero que el vínculo que da de alta una categoría vaya al index.php, a la categoría categorías, que es la que carga esta plantilla en particular, y que además mande una variable que sea acción, por ponerle cualquier nombre a la variable, que va a ser alta. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Ahora tengo la posibilidad o ver el listado de todas las categorías que hay o de dar de alta un nuevo registro. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir si existe el get de acción, solamente si existe lo voy a obtener, o asigno en una variable acción, vamos a ponerlo al principio, en una variable acción voy a hacer si tengo el get de acción lo voy a obtener, y si no voy a forzar un valor por defecto, o sea, o es la acción que acabo de recibir por la URL, en este caso el alta, o va a ser el listado. O quiero ver todas las categorías cargadas o quiero crear una nueva categoría. Y lógicamente lo próximo que sigue es hacer un switch de esa variable. Voy a ver qué valor tiene acción. Y aquí tenemos dos posibilidades distintas. La primera es empezar a encerrar entre los case. En el caso de que sea alta, 2 puntos, hasta su respectivo break. Y en este lugar cortar el bloque de código PHP, hacer todo el bloque de código HTML para insertar el formulario y volver a abrir el bloque de código PHP para hacer el break de ese case y hacer otro case más para el listado que va a incluir todo esto hasta su respectivo break. O lo otro que podemos hacer es que el principal solamente defina si tiene una acción. En el caso de que sea alta, haga el include de formulario alta.php, lo va a ir a buscar en el mismo lugar donde está este principal y establecer el break, por lo cual esto no sucede y esto tampoco. Y en el caso de ser listado, que haga un include de listado.php y que haga el respectivo break. O sea que todo lo que pasaba de aquí para abajo va a ir a un documento aparte que va a ser listado.php en la misma carpeta de categorías donde tengo el principal. O sea que el principal lo único que hace es tomar una decisión sobre o muestro el formulario de alta o muestro el listado de las categorías que ya tenemos. Voy a crear un nuevo documento que va a tener el mismo contenido que teníamos recién para el listado de categorías y lo voy a guardar como listado.php y voy a crear otro documento nuevo que va a tener el nombre de formulario alta.php. Entonces lo voy a guardar como formulario alta.php. El listado tiene el vínculo que permite agregar nuevas categorías y el formulario va a ser un form que abre y que cierra, que va a tener el título que diga alta de categoría. Voy a ir a la web a probar esto. Siempre que no tenga acción, por defecto es listado, o sea que voy a categorías y es listado. Cuando tenga acción, voy a verificar cuál es el valor que tengo. Y si es alta, voy a ver el formulario de alta. Entonces, de esta manera podemos definir que o muestro el listado o muestro el form que va a pedir los valores mínimos, justos y necesarios para dar de alta este registro en particular. Por suerte, la categoría, lo único que necesita para nosotros es el nombre de la categoría que le queremos dar. Entonces voy a hacer un formulario
que va a tener un div con un span que dirá nombre y un input de tipo text que se llame categoría. Y vamos a poner un placeholder que diga nombre categoría. Y le voy a dar un input de tipo submit para que el formulario se envíe con el value guardar y un input de tipo, no voy a darle un input de tipo reset, a mí particularmente me parece que es un control que no aporta nada. El reset borra el formulario y se queda en el mismo documento en el cual estamos parados, por lo cual lo que le voy a decir es que quiero un input de tipo button que diga cancelar. El input de tipo button es un botón que no tiene acción. Ahora le voy a dar una funcionalidad, vuelvo al navegador, actualizo y tengo el nombre de la categoría que quiero asignarle y guardar o cancelar. El cancelar no hace nada, por lo cual para que funcione voy a tener que programarlo yo una vez más con JavaScript. Lo único que voy a hacer con JavaScript es el análogo del header location que hicimos con la eliminación de categorías. Este header location que establecimos en la eliminación de cualquier registro para JavaScript sería con un onClick cuando lo toque hacer un location.href. A la ubicación de la URL le voy a cambiar el href, es decir, el destino, que sea volver al anterior. Para eso lo que le voy a decir es que quiero ir al index.php, a la categoría categorías. Y adicionalmente mis inputs de tipo submit aceptan un class left, que lo que va a hacer es darle el margen necesario para que arranque al mismo nivel que arrancan los inputs. Entonces actualizo, este botón arranca a la misma altura que los controles de formulario y el cancelar cuando le haga clic va a ser un location que redireccione por medio del href al listado de categorías. O sea que puedo agregarla, puedo volver atrás o puedo ahora sí poner un nombre de categoría. Vamos a ponerle trucos y cuando haga clic en guardar esto se va a tener que enviar a un PHP que lo procese. Ese PHP que lo procesa lo que va a hacer es recibir los campos por medio del método que consideramos más correcto. Tengamos presente que si tenemos mucho volumen de información o manejamos contraseñas o adjuntamos archivos, solamente podemos usar el método post, por lo cual les recomiendo que estos formularios los manden siempre por post y va a recibir cada uno de los campos que recibimos y crear el insert en la tabla que corresponda. Hace el MySQL y query, como sucede con el borrado, y vuelve al listado para que el cliente vea que esa inserción se produjo satisfactoriamente. Entonces vuelvo aquí y le voy a decir a mi PHP que el formulario viaja por post y su action, el PHP que va a procesar esto, va a ser de la carpeta de acciones categorías-agregar.php y va a recibir por post hasta ahora únicamente el input de tipo text que se llama categoría. Voy a copiar esto y en la misma carpeta en la que estaba el eliminar categoría voy a guardar categorías altas. Si nos fijamos en el explorador de archivos podemos ver que adentro del admin, adentro de categorías tengo el formulario de alta, en acciones. En acciones tengo categorías eliminar y categorías agregar. Por ese motivo me gusta que arranque con el nombre de la entidad que estoy manipulando, de forma tal de que me queden agrupadas las acciones para cada una de las tablas que estamos afectando o que estamos administrando desde el panel de control. Ahora sí, este PHP en particular va a recibir como nombre de categoría el post de ese campo según el name que le hayamos dado. Como le di el name de categoría, voy a hacer el post de categoría y voy a crear la consulta SQL que va a ser insert adentro de categorías, seteando la categoría igual a este valor que acabo de recibir. Hago un eco de la consulta a ver qué es lo que está sucediendo. Vuelvo al navegador, actualizo para que refresque el formulario que ahora tiene el atributo action y el método, pongo trucos, guardo
y va a querer hacer un insert adentro de categoría seteando el nombre de la categoría igual a trucos. Mientras que los nombres de columnas sean correctos, esto va a insertar en la base de datos. Lógicamente, tal como sucede con el borrado, voy a tener que agregarle la conexión a la base de datos. Y la conexión, una vez más, la voy a traer por el include que trae del setup. Copio esto, lo pego en este lugar y también me voy a copiar el query que ejecuta la consulta y también me voy a copiar el location que vuelve al listado de categorías una vez que se insertó en la tabla de categorías. Entonces, incluyo la conexión, recibo todos los campos que haya enviado por post, genero la consulta SQL que corresponda, la ejecuto y me voy. Vuelvo al navegador, actualizo el browser y me va a decir que tiene información en el postdata, si la quiero volver a procesar, es decir, todo ese post que mandé anteriormente todavía está ahí residual, me está preguntando si quiero volver a realizar las mismas acciones anteriores, le voy a decir que sí, va y vuelve y tengo entonces trucos, que es la última categoría que agregué, que es la 11. Voy a agregar los textos, ¿sí? Vamos a crear título, preview y el autor por ahora, no necesito mucho más que eso. Vamos a ir entonces al bloc de notas. Y lo mismo que sucedió con el principal de las categorías va a pasar con los textos. Todo lo que es el listado de textos, o sea, todo esto, en realidad va a ser un listado.php y el principal de los textos va a ser solamente el que define si cargo o el listado o el formulario de alta. Entonces, vamos a abrirlo. Voy a ir a textos, voy a abrir una vez más el principal, que está junto con este listado. Este es el listado de textos, este es el principal. Bueno, el principal va a recibir, borremos todo lo que está de aquí para abajo. La acción va a ser, si tengo el get de acción, va a ser obtener ese get. Y si no lo tengo, una vez más va a ser el listado. Como esto en realidad es lo mismo que hice para el principal de las categorías, voy a copiar el switch, porque de hecho los nombres de archivos van a ser igual a propósito para que no tenga que complicarme con cada una de las secciones que administro. Entonces, si tengo acción, lo levanto si no es listado. En el caso de que sea alta, levanto el formulario de alta y en el caso de que sea listado, incluyo el listado. Si no tengo nada, por defecto es listado. Voy a ir a el listado de categorías, perdón, el listado de textos y le voy a agregar entonces al vínculo que vaya al index.php, a la categoría textos y a la acción de alta, que es lo que definimos en este lugar. Entonces, si es alta, va a ir a buscar el formulario de alta que todavía no lo tengo creado. Lo voy a guardar. Voy a hacer un formulario que abre y que cierra. Viaja por post y va a ir a acciones barra textos agregar.php. Y vamos a definir entonces los campos necesarios para que el alta de texto funcione. Voy a poner un span para el título y el input de tipo text que se llama título. Voy a tener otro span más para el texto y un textarea que abre y que cierra con el nombre texto. Le vamos a dar 7 filas y 50 columnas. Voy a ver si esto ya está funcionando en el navegador. Textos, hago clic en agregar textos y tengo el formulario. Y por ahora nada más. Con título y texto yo creo que podemos dar de alta una publicación. Una vez más, el div que abre y que cierra para los botones de acción. Los botones de acción los voy a obtener del formulario de alta de las categorías, así no lo tengo que escribir
porque en definitiva son lo mismo, un submit para enviar el formulario, con el class left para que se tabule y un button para cancelar que vuelve a textos. Voy al navegador, actualizo y tengo el cancelar que vuelve al listado de textos o la posibilidad de escribir un título y un texto. Entonces, vamos a hacer el PHP que procesa la información y una vez más, el procesar el alta de textos es idéntico a procesar el alta de categoría. Lo que cambia son qué columnas obtengo y en qué tabla voy a impactar esa información. O sea que voy a copiar esto y lo voy a guardar como textos, agregar PHP, levanto el setup, obtengo el título en base al name del input de tipo text, obtengo el texto en base al textarea y hago un insert adentro de posteos seteando este título, coma, este texto. Le voy a agregar la fecha de alta, que va a ser lo que diga el servidor MySQL como fecha actual, y el estado en 1. Arranca activo ese texto en particular. Hago el query y vuelvo al listado de textos. Vamos al navegador. Actualizamos y voy a poner como título Hola Mundo y como texto probando el alta a ver si funciona. Si no me olvidé ninguna columna que sea obligatoria y no cometí ningún error sintáctico en el insert, tengo que tener un Hola Mundo que no se cargó. Vayamos una vez más al bloc de notas. Comentemos el location. Para saber cuál fue el error, les recomiendo que comenten el location y que hagan un eco del MySQLi error de la conexión. También puede ser que no haya actualizado el formulario después de haber cargado los atributos. Es posible que haya cometido eso también. Voy a agregar un texto, dice Hola Mundo y dice probando. Envío. No tengo ningún mensaje de error. Voy a ver en el SQL si está el posteo que acabo de agregar. Vamos a posteos. Actualizo. Y estaban los dos Hola Mundo. El anterior no sé por qué no apareció. Quizás porque no tengo el autor. Posiblemente el join que haya hecho no haya sido con left y con right join, porque todavía no definí quién es el autor de este texto. Volvamos al bloc de notas, principalmente a ver lo que es la consulta del listado de textos. Traigo todo de posteos, join con usuarios, no hice ni left ni right join, por lo cual todos los que no tengan un usuario como autor no lo estoy viendo, por eso la inserción había funcionado, pero no lo estaba viendo en la grilla de contenidos, o sea que mi insert sí está funcionando. Elimino esto, descomento esto y vuelvo al navegador, vuelvo atrás, actualizo y tengo que tener entonces dos Hola Mundo, pero como tenemos el botón de eliminar, tranquilamente podemos eliminar este registro que quedó como residual. Entonces agrego otro texto más con el texto que corresponda, guardo, voy y vuelvo y tengo en algún lugar uno más que hace que carga el posteo que acabamos de definir. Ahora, algo que les recomiendo desde lo funcional que puede llegar a servir es cuando volvemos al listado de textos, podemos marcarle cuál es el registro que acabamos de cargar. Eso lo podríamos hacer aprovechando que en el mismo PHP en el que hicimos un insert podemos obtener el ID generado por medio de la función MySQLi insert ID. Recibe la conexión y en base a eso devuelve el número que se generó en ese autoincremento. O sea que podríamos hacer algo como lo siguiente. Voy a volver al PHP que procesa la información. Le voy a decir que vaya al index PHP a la categoría textos, pero que antes de eso me defina que el ID generado sea el MySQLi insert ID de la conexión. Entonces, hago el insert del posteo, ejecuto y después de ejecutar pregunto cuál es el ID que se generó para esta inserción y lo guardo en esta variable. ¿Qué es lo que voy a hacer?
Voy a volver a la categoría texto y le voy a pasar un ancla. ¿Qué es un ancla? Un vínculo que hace scroll dentro del mismo documento. Va a ir a T de texto y SID. Le voy a poner un guión bajo solamente para que no nos confundamos. T guión bajo y un número. Ese número es el que se acaba de generar. Voy a cargar un texto, así ven lo que va a suceder. Vuelvo al navegador. Le voy a decir que quiero cargar un nuevo texto que sea uno con ID, o vamos a poner ID insertado. Esto sale del insert ID. Hago clic en guardar, va y vuelve, y fíjense que acá en la URL tengo T-33. Ese es el ID del texto que se generó. ¿Cómo lo aprovecho en este lugar? Cuando tenemos un numeral algo en un vínculo, eso va a tratar de hacer scroll a cualquier etiqueta que tenga la ID exactamente igual a ese valor. O sea que si voy al bloc de notas y en el listado se me llega a ocurrir, en el listado de textos, se me llega a ocurrir que a cada fila se le genera un ID que sea T-bajo y el ID que le corresponde en la base de datos, cuando tenga el T-33 va a hacer scroll hasta ahí en ese insert en particular. Vuelvo al navegador, actualizo y va a hacer scroll. Ese verde fluo que ven es motivo de CSS, que cuando armé la hoja de estilos del panel de control le dije que me formatee las anclas por medio del target que está más abajo aquí. Toda fila que sea target le va a dar a los TD un background verde limón. Este target es cuando el ID del elemento coincide con el ancla buscado en la URL, se dispara este estado en particular que es el target. Bueno, a ese en particular le pongo el color de fondo verde limón, o el color de fondo que corresponde, que quede bien con respecto al diseño que hicieron. Pero esto va a funcionar con cualquier texto nuevo que carguemos. Soy Germán, el profesor de backend. Hago clic en guardar, va y vuelve y hace scroll lo más que puede, y como esto no llega hasta arriba de todo porque no hay más contenido después, por lo menos me lo destaca para que sepa cuál es la fila que se acaba de generar. Una cuestión más allá de que por ahí no queda bien la selección de colores, una decisión de usabilidad que siempre ayuda para que el cliente vea que realmente impactó el alta de ese registro en particular. Y es tan simple como preguntar el ID generado y hacer scroll hasta ese ID en particular. Ahora bien, nuestros posteos están esperando tener un autor. Podría obtenerlo del usuario que está logueado, o yo, administrador, podría cargar un texto a nombre de otra persona que por algún motivo no se pudo loguear al panel de control. Entonces, este formulario de alta también podría preguntar cuál es el autor. Siempre, y esto es una regla que van a tener que respetar, ¿sí? Siempre que la tabla que estamos insertando tenga una columna normalizada, esto es cualquier valor que venga de otra tabla distinta, tenemos que ofrecer un control de selección para elegir la que corresponda. Sea un select, sea un radio o sea un checkbox, el usuario que está cargando el registro no puede poner lo que quiera. No puedo poner un input de tipo text para que pongan cuál es el nombre del autor, porque esa columna espera un número. Entonces vamos a ofrecer el control que corresponda según el diseño y según la funcionalidad y la cantidad de opciones que se puedan elegir, y en base a eso el cliente va a poder enviar la información. ¿Cómo vamos a poblar el select o el input de tipo radio o checkbox según corresponda? Lo vamos a traer de la consulta MySQL que viene de la tabla normalizada. En el caso del autor, lo que voy a hacer es traer todos los nombres y apellidos de los usuarios para poder definir quién es el autor. Solamente voy a traer aquellos que tengan nombre y apellido porque lo necesito para mostrarlo. Entonces voy a ir al Notepad y le voy a decir en el formulario de alta que quiero una nueva fila para el autor, que lo que va a ofrecer es una etiqueta de tipo select que se va a llamar FK autor, por ponerle cualquier nombre, o le podemos dejar autor simplemente, es indistinto porque luego lo voy a recibir por post. Y aquí adentro voy a hacer un option con el ID, con el value
que sea el ID del autor, porque es lo que necesito para esa columna del foreign key autor, y que aquí muestre el nombre del usuario. Por lógica, lo voy a tener que pedir al SQL, porque de ahí va a salir esta información. Entonces, voy a hacer una consulta que sea traer nombre o apellido nombre. Apellido, nombre, todo esto concatenado. Concatename apellido y nombre as usuario y también el ID de la tabla usuarios. Únicamente aquellos que sea no null el apellido y sea no null el nombre. Entonces solamente los que tienen apellido y tienen nombre los voy a traer ordenado por apellido y nombre. Hago las filas que van a ser el MySQL query de la conexión procesando esta consulta y voy a hacer el while que recorre para generar cada uno de los options que correspondan. Entonces, mientras mi array pueda hacer el fetch assoc de esas filas, vamos a hacer el option que abre y que cierra. Vamos a hacer todo dentro del mismo código PHP. Hacemos un echo con comillas dobles para no estar abriendo y cerrando etiquetas donde no hace falta en realidad. Entonces, comillas dobles y uso las simples aquí adentro y cierro las comillas dobles. Si esto funcionó y no cometí ningún error sintáctico, tengo que ver uno o varios options de aquellos usuarios que sí tengan este nombre y apellido. Si cometí algún error sintáctico me va a cortar con un error. Sin embargo, tengo el select que no tiene ninguna opción. Volvamos al bloc de notas. Hagamos el eco de la consulta. A ver si cometí algún error no sintáctico, evidentemente, porque hubiese cortado el query, sino que algún error en la lógica. Copio esto y lo voy a ejecutar en el debugger como para que veamos a ver qué fue lo que sucedió. Voy a crear una nueva consulta que sea esta consulta en particular y la ejecuto. Tengo un error de sintaxis cerca de is not null. Vamos a poner los enter necesarios para poder ver bien la consulta. Perdón, where apellido is not null. No, where is not null apellido. Apellido is not null y nombre is not null. Lo confundí con la función is null. Si ejecuto esto, bueno, ahora tengo un error. Me borró el is. Donde el apellido sea no nulo y el nombre sea no nulo. Ahora sí. Si ejecuto esto, ahora sí tengo algunos que tienen nombre y apellido. Tenía mal la lógica del filtro where. Lo confundí con otra función que es la función is null e if null, que también se escriben similar. Entonces el filtro where hasta el final reemplazo por la consulta bien escrita. Vuelvo al navegador y actualizo. Y ahora sí tengo nombre repetido varias veces. Lo único que me está faltando es reemplazar ahí adentro los valores que correspondan. Entonces vuelvo al bloc de notas y le voy a decir que me muestre como ID el array corchete ID y como nombre el array corchete nombre, que en realidad se llama usuario. Voy una vez más al navegador, actualizo y tengo los distintos usuarios. Le voy a decir en el texto agregar que me reciba el autor como el post de autor, los nombres de variable, lógicamente los que ustedes deseen, inserto dentro de posteos este título, este texto y este foreign key autor y esa fecha de alta. Vuelvo una vez más al navegador y le voy a decir que quiero Moulin Rouge de Lady Marmalade y probamos alta con autor. Guardo, va y vuelve y tenemos sí el autor que corresponde porque ofrecimos el control de selección respectivo para ese campo en particular.
Más allá de que nuestras categorías, los textos, pueden estar en varias categorías, por ahora para presentarlo le voy a decir a mis textos que tengan una única categoría. Luego lo vamos a expandir porque vamos a tener que ver una vez más el manejo de múltiples opciones, por lo cual voy a duplicar esto y voy a decirle que quiero también definir la categoría con un select que se llama categoría y que va a recorrer una fila 2 y la fila 2 va a ser una consulta nueva que va a ser un select que traiga todo de categorías ordenado por la categoría, o sea, por el nombre de la categoría. Y las filas 2, por lógica, es el MySQL query de la conexión ejecutando esa segunda consulta, y hago el while que hace la array 2 en base a las filas 2 y muestro el ID y la categoría. Si no cometí ningún error, ni en lo sintáctico ni en lo lógico, tengo también las categorías, por lo cual puedo decir que PHP está muy bueno. Lo escribió Shane Dow en tecnología y viene el texto. ¿Qué es lo que me está faltando una vez más? Recibir ese campo y guardarlo en la tabla de textos, ¿sí? Entonces, también voy a recibir la categoría, que va a ser el post de categoría, y va a ser el FK. Perdón, el FK categoría no. Así como obtuve el MySQL Insert ID, los posteos no tienen categoría. Así como recibí el Insert ID, como lo generé, voy a tener que ir ahora a una tabla distinta, que es la tabla de relación. En la relación voy a cargar el FK categoría que acabo de recibir y el ID posteo que se acaba de generar. En ese lugar tengo que cargar a qué categoría pertenece cada publicación. Entonces voy a volver al Notepad y le voy a decir, antes de irme y después de haber obtenido el ID, que quiero hacer una segunda consulta que sea un insert adentro de la relación, seteando el FK categoría igual a la categoría, coma, el FK posteo igual al ID que se acaba de generar. Ejecuto. Y ahora sí, una vez que ejecuto, redirecciono a al listado de textos. Vuelvo al navegador y guardo en tecnología que Shane Dow escribió que PHP está muy bueno, envío y vuelvo. Y si voy a la web, adentro de tecnología tiene que estar PHP está muy bueno de Shane Dow, cargado recién. Entonces, de esta manera puedo también definir no solamente cuál es el usuario que dio de alta un posteo, sino también en qué categoría se va a mostrar el mismo, y de esta manera se realiza el alta de registros en la base de datos para que los mismos se muestren en la categoría que corresponda. Y siempre la información se obtiene de la tabla que tiene esa información, de forma tal de que si agrego o quito categorías o si agrego y quito usuarios para que sean autores, eso va a impactar en el listado de opciones del select o de los inputs si es que fui por el camino de los radio o checkbox.